Buenas, mi nombre es Juan Morán y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la radio y pues evidentemente toda su historia y los avances de la misma. El origen de la radio como tal comenzó en el año 1887, evidentemente por el científico Henry Herd. Todo empezó al él utilizar o investigar ondas electromagnéticas y él investigaba pues y experimentaba con ellas para ver el alcance de las mismas. Cuando vio que se podían conectar una con otra, empezó a utilizarlas primero con clave Morse y así se fue desarrollando pues la idea de la radio basándose en otras investigaciones anteriores a él y con ayuda de nuevos científicos de aquel entonces. El origen de la radio en Venezuela comenzó en el año 1926, el 23 de marzo específicamente. Todo comenzó con la primera onda radial llamada Aire. Esa onda radial de aquel entonces llamada Aire fue patrocinada por Robert Scott y Arturo Santana. Evidentemente no llegaba a muchos lugares del país por el poco avance que había en aquel entonces. Llegaba a ciertos lugares de Caracas, pero en los demás estados del país todavía en aquel entonces no se podía escuchar esa emisora. Esa emisora también fue promovida económicamente hablando por un decreto que el presidente de aquel entonces, mejor dicho, decretó, que era Juan Vicente Gómez. Características principales de la radio, pues bueno, evidentemente todos sabemos que en ella están el informar al pueblo, ¿no? El difundir cualquier tipo de información, el que haya sido y todavía en algunas partes del mundo sigue siendo la primera fuente de información después del periódico. Las funciones principales de la radio consisten en ofrecer al oyente la posibilidad de poder crear en su mente imágenes de lo que evidentemente escucha en la radio, entre otras funciones, como lo acabo de decir en las características, que es prácticamente lo mismo, pues provee al oyente la posibilidad de saber información de manera prácticamente casi inmediata, ya que la radio y el periódico fueron en particular las primeras fuentes verídicas de todo tipo de noticias y de sucesos que, valga la redundancia, sucede a nivel mundial. En los géneros que se aplican para poder hablar en la radio está el reportaje, la crónica, la crítica, el comentario, el editorial, la entrevista, la tertulia y el debate. Evidentemente, con una buena educación se puede impartir todo eso en una emisora, porque obviamente no todo el mundo puede estar en una radio. Pues para eso uno necesita hacer cursos de oratoria y uno necesita pues aprender a desenvolverse de mejor forma. Así no te estén viendo, pero te están escuchando. Entre los tipos de programación y lenguajes utilizados en la radio se encuentran el lenguaje que emplean los humanos, la música, el sonido en general y también el silencio. Esos tipos de trucos que se utilizan a la hora de informar algo en una emisora son clave y pieza fundamental para que la información que se dé sea del agrado al oyente. Ahora no tanto, pero antes la influencia que se demostraba en la radio hacia el oyente era principal, porque además del periódico, pues la gente se enteraba de las cosas gracias a la misma y evidentemente pues la influencia que se tenía por la radio hacia la persona era particularmente favorecedora, porque hacían que las personas se creyeran cualquier cosa. A la gente le gustaba escuchar novelas y cualquier tipo de relato que se hiciera por allí. Bueno, el último punto es contar acerca de la evolución de la radio y la diferencia entre la radio y los podcasts, que son como una nueva versión de la misma. Y es que bueno, particularmente hay muchas fases y una de las tantas es el hecho de que pues en los podcasts no solamente hay una emisión
a una aplicación de streaming que sirve como una emisión radial, sino que la persona se graba, ¿ya? Esa es la diferencia particular que existe entre los podcasts y la radio, que no hay un en vivo o no hay una transmisión en vivo, mejor dicho, cuando se está en una emisora radial normal.